Pero el método, como decía muy bien Mario Bunge, debe tenerse como epistemología aplicada o en la propia perspectiva de Marx y Engels. El sistema conceptual anterior o toda una teoría puede cumplir función metodológica. Indudablemente, para que una teoría cumpla función metodológica hay que hacerla operativa, hay que reordenar los conceptos, redefinir los conceptos, de tal modo que funcionen en una nueva investigación. Y esto es importantísimo. A veces separamos, ¿no?, el método del llamado marco teórico. Al menos desde la perspectiva de Marx, creo que el elemento más importante en el método entendido como mediación, que estoy señalando reiteradamente, es el cuerpo teórico, un concepto que forma parte de una teoría puede cumplir una función de mediación, una función metodológica. Pensemos en el concepto de plusvalor para no salirnos, ¿no?, del horizonte del trabajo científico de Marx. El concepto general, un concepto elaborado, construido con mucho cuidado por Marx, constituye indudablemente un concepto, como todo concepto, elementos generales. Si yo quiero investigar la realidad, ¿no?, del plusvalor en una sociedad concreta, mi meta no debe ser, ¿no?, el descubrimiento de las características generales que ya están presentadas, estudiadas en los trabajos anteriores. Lo bueno sería que por la mediación de este concepto de plusvalor descubra nuevas características, elementos nuevos, típicos de cómo se da el plusvalor en una sociedad concreta. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo el concepto de plusvalor está como método, como mediación. Bien, se puede decir que no hay ciencia sin método. El método tiene carácter social. El método tiene que ser compartido. La ciencia es un conocimiento compartible, pero no solamente el resultado conceptual, sino también el método que se emplea debe ser comunicable, y solo es comunicable cuando los conceptos que están en juego son definidos, son precisados. La univocidad es una exigencia, ¿no?, en el trabajo científico. Pero no me gustaría omitir otro elemento muy importante en la elaboración del conocimiento científico. Estamos viendo que se trata de una perspectiva dinámica, y una perspectiva que exige ver la realidad en su integridad. Pero esta visión de la realidad no se da en una actitud contemplativa. Se trata de acciones bien planificadas, acciones que permitan realmente encauzar un complejo de elementos. Y creo que este aspecto está expresado con mucha claridad, y Marx asume, es que el hombre solo conoce
y científicamente lo que él hace. El hombre no puede conocer lo que no hace. Esta es la razón por qué Vico consideraba que solo caben dos ciencias: la ciencia de la historia y las matemáticas. ¿Por qué solo son posibles estas dos ciencias? Porque el hombre las hace. El hombre hace las matemáticas, el hombre hace la historia y puede conocer mejor, puede conocer bien lo que él hace. Y puede señalar, descubrir, ¿no?, los elementos constitutivos de ese hacer, las mediaciones que están en juego. Pero la objeción que se haría, y de hecho se ha hecho esta objeción, es que los seres humanos no hemos hecho la naturaleza. Sin embargo, conocemos la naturaleza. Pero la respuesta de Vico y de Marx sería: pero el hombre solo conoce la naturaleza que ha reconstruido, la naturaleza donde está en juego su trabajo, su acción. No puede conocer la naturaleza en la que no ha intervenido. En consecuencia, la acción, la praxis, es la base, es la fuente del conocimiento, pero también de la posibilidad de darnos cuenta que esas acciones han seguido un buen camino. Por tanto, aquí hay un elemento que podemos calificar como prometeico, fáustico, en una posición dialéctica. Y este señalamiento estamos haciendo con la finalidad de despejar o dejar de lado ciertas interpretaciones atribuidas, ¿no?, a la posición de Marx o de Engels, de que se trata de una posición contemplativa, ya que se emplea la palabra reflejo, ¿no?, que el conocimiento científico como reflejo de la realidad. Es verdad que Marx emplea la palabra reflejo, pero es un reflejo entendido como refiguración, una refiguración práctica. Por tanto, no se trata de entender el pensamiento como espejo de la realidad, sino este proceso realmente activísimo, ¿no?, del conocimiento. Tiene mucha razón el sabio, el erudito de la cultura griega, pero también conocedor del pensamiento moderno de Vico y de Marx, Rodolfo Mondolfo. Mondolfo decía: la posición de Marx es una posición penetrada de un principio energético, en el sentido de que conocer la realidad exige, ¿no?, una praxis muy especial, una praxis que signifique justamente la apropiación. De nuevo vuelvo a este concepto. Bien, pero también hay un elemento importantísimo en la posición de Marx. Una perspectiva dialéctica es una perspectiva que exige la comprensión integral, una comprensión totalizadora. En la realidad no hay fenómenos aislados. Esto no significa que no exista la diversidad, pero los elementos diversos están vinculados. Podemos descubrir los nexos ocultos y un movimiento subterráneo entre los elementos diversos. Y por tanto hay que atender estos dos aspectos. Y por un lado, reconocer la diversidad. La diversidad es un hecho. Además, la diversidad es la base real también para las especializaciones, ciertas especializaciones.
Pero lo diverso no está aislado, lo diverso está vinculado. Lo diverso puede ser la manifestación de realidades profundas. Es esta la circunstancia que le permitió a Marx hablar, ¿no?, de la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. La tarea del conocimiento científico, una tarea suprema, justamente es descubrir esos nexos ocultos, esas vinculaciones fuertes, vinculaciones que solo mediante la investigación, mediante un estudio crítico, no se puede descubrir, no en forma espontánea.